Santiago es un libro muy interesante y pues yo tengo el privilegio de terminar con este último capítulo. Pero antes de entrar en el texto, quisiera contarles que he tomado una decisión, o la estoy tomando, estoy como en ese proceso de tomar esa decisión. No sé cuánto voy a durar con esta decisión, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de mantenerla. Y yo creo que Santiago va a estar muy contento con esto, con esta decisión que voy a tomar, porque Santiago y yo salíamos a comer carne, salíamos pegarnos unas comelonas de carne. Pero Santiago me ha abandonado, amando más los vegetales y las frutas, y se ha vuelto vegetariano, entonces ha sido complicado. Pero miren que he tratado de tomar la decisión, estoy tomando esta decisión de no volver a un restaurante que no les voy a mostrar, no les voy a decir cuál es, pero hay una imagen que les puede ayudar a entender cuál es. Pero no lo vamos a decir por temas legales, para que el LAM no entre en una complicación legal aquí. Y les voy a explicar por qué estoy tratando de tomar esta decisión. Resulta que hace 2 semanas vi una película que está en Netflix. Ah, ahí está. Sí. No les voy a decir. Juli, ¿me ayudas ahí, por favor? Hace 2 semanas vi una película en Netflix que se llama The Founder. Y resulta que cuenta la historia de 2 hermanos que comienzan un proyecto de comidas, de un restaurante. Y ellos diseñan una forma de hacer un restaurante de comida rápida en donde en 30 segundos entregaban la hamburguesa. Eso fue revolucionario en los años 50, 60, creo que fue. Pero la historia de la película cuenta como un hombre, la historia de un señor que se llama Ray Kroc, y cómo él los conoce a ellos, ve ese sistema tan revolucionario que ellos inventan, y él empieza a trabajar en ellos y a decirles, véndanme, déjenme hacer franquicias. Finalmente ellos, unos hombres con unos principios donde querían darle a la gente lo mejor, querían que tuvieran la mejor comida, que fuera bien hecha. Y él resulta que por esas cosas ellos deciden darle una franquicia. Y él abre una franquicia, creo que en Boston, en Chicago, y eso pues se vuelve un hit. Él dice, ustedes tienen un tesoro. Y empieza a crecer y él empieza a sacar más franquicias. Y para hacerles la historia más corta, él termina oprimiéndolos tanto a ellos dos, a estos 2 hermanitos que querían simplemente tener un restaurante donde pudieran servir buena comida de una manera que ellos inventaron. Él termina oprimiéndoles y termina comprándoles todo. Ellos no tienen ya nada que hacer. Y es una película muy triste, porque es la ambición de este hombre, esa visión de ser exitoso, de lograr las cosas, de tener dinero, lo lleva a, como decimos en Colombia, aún hasta tumbar a estos hermanos que comenzaron este proyecto. Y en una escena de la película, él le dice a ellos, miren, si uno de mis competidores se está ahogando en un lago y yo lo veo ahogándose, ¿saben qué hago yo? Le meto una manguera con agua en la boca para que se ahogue. Porque es un competidor. Él les dice así, no sabemos si esa frase es cierta de él, pero lo que muestra la película, que sí es real, es como la ambición de este hombre logra llevar a estos 2 hombres a terminar no con el dinero que hubieran podido terminar, y a terminar de una manera que no era la que ellos habían pensado. Y esto me llevó a pensar en algo. Todos nosotros, el ser humano desde el principio ha estado en misión, siempre está en misión, está buscando algo. Todos estamos en misión, muchos están en misión, en su propia misión, en la misión de ser exitosos, en la misión de ser reconocidos, en la misión de que la gente los conozca, en la misión de tener recursos. Todos aquí estamos en misión. Y esto está muy ligado a lo que Chris Wright habla en su libro de la misión de Dios, que fue el libro que Carlucci nos pidió que leyéramos a nosotros, los que íbamos a compartir en estas mañanas. Porque para mí la tesis principal de este libro es que Dios siempre ha estado en misión, siempre. Y Él seguirá en misión y nos ha invitado a ser parte de esa misión. O sea, la misión de Dios no comenzó con usted, no comenzó conmigo, ni termina conmigo, por si usted no sabía. Porque a veces creemos que Dios comenzó algo conmigo, yo hoy soy como un semisalvador del mundo y algo va a suceder a través de mí. Dios hace rato está en misión. Y eso es lo que Chris Wright habla en esta tesis de su libro. Así que hoy quiero terminar con este llamado que nos hace Santiago en el último capítulo
un llamado a la misión de Dios, a entender qué significa ser llamados a esta misión. Y antes de compartir con ustedes algunos principios, quisiera por unos momentos pedirles que cerremos nuestros ojos y oremos y le pidamos al Señor que nos ayude. Señor, queremos poner delante de ti esta mañana. Yo quiero pedirte que tú nos des corazones donde tu palabra pueda venir y producir fruto. Y oramos para que tú en esta mañana nos permitas entender, Señor, ya hoy finalizando esta conferencia, pero también finalizando este libro, que podamos de alguna manera captar lo que Santiago tenía en mente cuando escribió estos últimos pasajes, estas últimas palabras en su carta. Señor, ayúdanos hoy a salir con esa visión de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Y úsame a mí, Señor, para poder compartir estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Santiago nos recuerda varias cosas en este último capítulo. Lo primero que nos recuerda Santiago acerca de la misión es que todos somos profetas. Él nos dice, somos profetas. En los primeros versículos, del 1 al 6, él habla de un tema muy recurrente en el libro, de la justicia. Y él, para mí, es como que Santiago termina su libro diciendo, ustedes tienen que acordarse de que somos profetas. Santiago vuelve entonces a este tema que ha sido recurrente en su libro, porque somos llamados a buscar la justicia. De hecho, muchos creen que Santiago, la carta mismo de todo el libro habla de muchas cosas que aparecen en el Sermón del Monte. Probablemente Santiago estuvo ahí sentado escuchando a Jesús, de pronto con algunas dudas, pero estuvo ahí sentado. Luego él llega a conocerlo. Pero por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, ustedes van a ver cosas muy interesantes que Jesús vuelve, o que Jesús nos recuerda, y que Jesús dice y Santiago viene y nos recuerda. Por ejemplo, en el versículo 6, Jesús nos dice a todos nosotros, a sus discípulos, ahí en el Sermón del Monte, seguro Santiago estaba escuchando cuando el Señor dijo, Dios bendice a los que tienen hambre y ¿qué? Y sed de justicia, porque serán saciados. Y en el versículo 10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, que en su raíz es rectitud, que en su raíz es justicia. Porque el Señor quiere que nosotros, sus discípulos, los que estamos en su misión, seamos profetas, busquemos la justicia. Somos llamados a buscar la justicia. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando yo leía estos primeros versículos, me hacía una pregunta y es, ¿hubiera sido yo capaz de escribir estas palabras que escribe Santiago en estos primeros versículos del 1 al 6 del último capítulo? ¿Hubiera sido capaz yo de ser tan de frente con lo que dice? O probablemente me hubiera callado mi propia cobardía. Pero Santiago nos recuerda que nuestra misión es ser profetas en la tierra. Santiago nos recuerda que somos llamados a denunciar la injusticia, pero a buscar la rectitud. Porque a veces parece fácil denunciar, pero no hacer nada. Nosotros somos llamados a buscar la rectitud también. Dios bendice entonces, Santiago nos recuerda, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Somos llamados no solamente a denunciar, sino a hacer algo, que las cosas sucedan. Alguien decía que una de las mejores definiciones de liderazgo es una persona que ve algo que no está bien y hace algo para corregir eso. Hace algo para transformarlo. No solamente dice, eso está mal, sino que viene y hace algo, hace que las cosas sucedan. Y yo escuchando esta semana a muchos de ustedes, me he dado cuenta que aquí hay muchas personas que vieron algo que no estuvo bien y empezaron a ser líderes, a decir, esto hay que hacer algo aquí. Hay que buscar que algo suceda en este lugar. Si nuestra riqueza, sea la que sea, puede ser riqueza económica, pero también puede ser riqueza intelectual, puede ser riqueza en dones, en talentos. Si nuestra riqueza, sea la que sea, no se usa para bendecir a otros, se pudre, es lo que Santiago nos está diciendo. Y eso era lo que les estaba pasando a los ricos en ese momento. Nuestra oración y nuestra misión como profetas es que el mundo sea lo que debió haber sido desde el principio. Que las cosas vuelvan a ser como el Señor quiso que fueran en el diseño. Nosotros somos reconstructores del reino. Por eso uno de los versículos más lindos para mí, yo diría que es el lema de mi vida,
Es Isaías 61:4, porque es una promesa para aquellos que reciben las buenas noticias, y el Señor dice, para aquellos que reciben el Evangelio, ustedes van a ser llamados reconstructores, van a reparar generaciones, van a reconstruir ciudades, porque ese es nuestro llamado como iglesia. Somos llamados, y como misión, somos llamados a ser profetas en el lugar en donde estamos. Así que Santiago nos recuerda este llamado en estos primeros versículos del último capítulo, a buscar la justicia y a buscar la rectitud, a buscar que las cosas en nuestro entorno sean diferentes, a ser profetas, no como los profetas que tal vez estamos acostumbrados nosotros aquí en Latinoamérica, sino los profetas sociales, los profetas que también buscan un avivamiento social en las ciudades, y que aún por hacer lo correcto, porque yo sé que muchos de ustedes han sufrido las consecuencias de hacer lo correcto, las consecuencias de hacer justicia en su propia vida. Pero eso es lo que Santiago nos recuerda y nos dice, nosotros somos profetas, nuestro primer llamado. Y para mí es la urgencia de Santiago de terminar este capítulo diciendo, quiero recordarles, haciendo esta denuncia para que nosotros nos acordemos de que nuestro llamado es ser profetas. Pero Santiago continúa el capítulo y también nos recuerda y nos hace un llamado y nos vuelve y nos centra en que nuestra misión es que somos agricultores. Los versículos del 7 al 12 nos cuentan esto, somos agricultores. Y esto tiene que ver con otro tema muy recurrente en la carta de Santiago, que es la paciencia. Y les tengo que decir que Santiago aquí usa la imagen del agricultor para enfatizar este punto de la paciencia. Y les tengo que confesar que, siendo colombiano, mi experiencia con la agricultura es mínima. Yo diría que nada. La única experiencia que yo tengo con la agricultura fue que cuando era niño me metí un frijol al oído y estaba retoñando. Eso es lo único que me acuerdo. Es de verdad. ¿Y quedó así? No, después me lo quitaron, pues ya estaba saliendo mate y todo. Pero estaba pensando, ¿cuál ha sido? La verdad no tengo experiencia con la agricultura, pero sí he visto. Ustedes han visto las manos de los agricultores. Han visto las manos de aquellos que siembran la tierra. Son manos grandes, son manos sucias, son manos talladas, son manos trabajadas. Y eso me llevó a pensar en que hay una frase en Colombia que habla, no sé si es en Latinoamérica, pero en Colombia, y es: tenemos que untarnos las manos, tenemos que llenarnos de tierra, que nuestras manos también estén llenas de tierra. Carlucci hablaba en su predicación sobre la generación de cristianos intelectuales que hemos podido estudiar y hemos podido crecer, pero no nos hemos untado de tierra. Y personalmente yo amo la teología, me encanta estudiar, pero no quiero perder de vista que mi llamado principal es ser agricultor, usando la teología, por supuesto, pero untándonos de la gente, untándonos del ministerio. El agricultor tiene la paciencia que nos falta a nosotros, los de nuestra generación, que tenemos todo a la mano, que todo es instantáneo. El agricultor tiene paciencia, pero también esperanza. No es una paciencia de vamos a ver qué sucede, no. Cuando un agricultor siembra una semilla, tiene la esperanza de que esa semilla va a brotar en algún momento. Tiene la esperanza de que esa semilla brotará en algún momento. Santiago nos recuerda entonces acá que nuestra labor y nuestro llamado como profetas es a ser pacientes, porque la venida del Señor está cerca, porque no es en vano nada de lo que hacemos, porque todo en algún momento brotará, dará fruto, es lo que Santiago nos dice. Pero también nos recuerda que nuestro carácter debe ser firme en medio de ese esfuerzo, que nuestro carácter y fortaleza deben estar firmes en medio de la lucha y en medio de la esperanza, porque a mí esta palabra de la esperanza del agricultor, este concepto me parece interesante. El agricultor tiene esperanza cuando siembra de que algo va a salir de ahí, de que algo va a pasar, de que va a venir fruto. No siembra esperando que vamos a ver qué sucede, de pronto va a venir una borrasca y me va a tumbar todo esto. No, él está esperando y sembrando con esperanza, y así tenemos nosotros también que sembrar con esperanza lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado
Juan Ley, ¿ustedes reconocen qué es esto? Aquí atrás, esta imagen. Bambú, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes del bambú japonés? Y alguien me contaba en estos días que cuando alguien cultiva bambú japonés, la semilla del bambú japonés, ¿saben cuánto tiempo tiene que regarla y regarla sin ver un solo retoño? 7 años. 7 años sembrando eso y echando agua y esperando. Dicen que es el cultivo que más nos ayuda a entender lo que significa sembrar con paciencia. 7 años, uno regando una semilla que no brota. Pero dice que el bambú japonés a los 7 años brota la primer matica de bambú. Y en 6 meses, o en menos de 6 meses, crece más de 30 metros. En 6 meses. Más de 30 metros en 6 meses. Y se convierte en uno de los bambús más poderosos del planeta. Yo creo que esto debe ser muy parecido a la guadua colombiana. Pero no sé si el proceso de la guadua es el mismo, pero el bambú japonés se demora 7 años en germinar. Y crece de una manera increíble en las primeras semanas de ese último 7º año. Y se convierte en una guadua o en un bambú tan firme que puede soportar yo no sé cuántos kilómetros por hora de vientos. Se vuelve supremamente resistente, porque lo que ha hecho en los primeros 7 años, ¿saben qué es? Crecer raíces y raíces. 7 años de raíces, y los últimos meses los primeros meses del 7º año crece astronómicamente. Esa es la labor del agricultor. Tal vez no vemos los frutos en este momento. Tal vez no alcanzamos a verlos, florecer la semilla. Pero el Señor en algún momento hará que germine y hará que dé fruto. Amén. Puede ser en su ministerio, en lo que usted ha hecho. Tal vez usted llegó acá desanimado pensando, ¿de qué sirve lo que he hecho? He sembrado y he sembrado, pero no he visto la cosecha. El Señor nos recuerda, y Santiago nos recuerda aquí, que nuestra labor y nuestro llamado es ser agricultores. Y como agricultores tenemos que ejercer la paciencia y esperar que Él va a producir ese fruto. Seguimos, aún así, seguimos llevando la esperanza de Jesús. Y les tengo que decir algo, les tengo que confesar algo, que esta semana me he mirado las manos, mis propias manos. Y la verdad, si ustedes me miran las manos, van a ver unas manos muy delicadas. De hombre, pero delicadas. Aclaro, pero unas manos que no están sucias, no tienen callos. Y he visto las manos de algunos de ustedes acá, hermanos misioneros del hambre. He visto las manos de John Steinman, que no habla mucho, pero que se retiró mucho antes para poder servirle al Señor. Y que ha cogido carros desde Canadá y se ha bajado manejando él hasta Venezuela para llevar cosas a los necesitados. Que ha movilizado una iglesia en Canadá para la ayuda a los necesitados. He visto las manos del hermano Hernán en Barranquilla y lo que ha hecho en medio del conflicto, y cómo ha levantado tantos pastores, tantos hermanos que le sirven al Señor en este lugar, cómo sus hijos han seguido su legado, cómo sus nietos aún están acá. Y yo miro esas manos y miro las mías y las veo muy limpias. Pero también anoche escuchamos a los hermanos Longworth y veo las manos de tantos años de trabajo, de todo lo que han hecho. Y anoche escuchamos también a Patty McGuinness, cómo también el Señor le ha podido ver sus manos de trabajo, de años invertidos. Y podría seguir mencionando muchos de ustedes. Podría seguir hablando de muchos de ustedes que hacen cosas, los hermanos venezolanos, los hermanos de Honduras, de Nicaragua. Todos con manos trabajadas, con manos untadas de tierra, con manos untadas de sacrificio, con manos untadas de la esperanza, de la paciencia. Y Santiago termina también recordándonos este tercer llamado, y es que somos adoradores. Santiago nos termina recordando aquí en estos últimos versículos del 13 al 18. Santiago nos recuerda algo muy claro para todos nosotros, que sin oración no hay misión. Esto es lo que nos recuerda Santiago. Sin oración no hay misión.
Santiago termina su carta entonces aquí haciéndonos un llamado a la oración y a la adoración. Y él habla de muchas cosas en este punto, pero al menos uno puede pensar de que él nos lleva a enfocarnos en una disciplina de oración. Nos lleva a entender que tenemos que generar, tenemos que terminar y que nuestra misión tiene que ver con disciplinas de oración, una disciplina personal de oración. Cuando él dice, si alguno está, ¿cómo dice? Más bien, busquémoslo acá. Al final dice en el versículo 13, alguno está pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Él nos lleva a decir, ore en todo tiempo. Pero también nos lleva a una disciplina comunitaria. Alguno está enfermo, llame a los hermanos de la iglesia, que vengan y oren por él. La importancia de orar unos por otros, de la oración comunitaria, de lo que hemos hecho esta semana acá. Pero también Santiago nos recuerda la importancia de la oración y de la confesión entre amigos. Y esta semana hemos hablado en el grupo de discusión cómo hemos perdido la confesión en Latinoamérica. Cómo no nos confesamos los pecados, no para el perdón de pecados, sino para la confesión y la ayuda mutua. Porque Santiago nos recuerda, confiesen sus pecados unos a otros, lleven la carga unos con otros, busque personas cercanas que puedan orar con usted en medio de sus crisis. Y nos hemos vuelto cristianos muy solos, nos hemos vuelto cristianos que luchamos y nosotros solamente soportamos el peso, cuando el Señor y Santiago nos recuerda acá que podemos buscar hermanos que pueden orar por nosotros en medio de esas luchas y de esas dificultades. Pero Santiago nos recuerda algo en esta última parte. Y él nos dice que no es ni el enojo ni la resignación la opción para el cristiano, para la misión. No es ni la fuerza ni simplemente quedarnos quietos, el letargo. Él nos dice la opción para ustedes es la oración, es la oración. Porque habían en este momento muchos optando por la opción de la fuerza y tal vez otros que decían simplemente no hagamos nada. Pero Santiago dice el cristiano, la misión de ustedes no es ni la una ni la otra, es la oración. La no resistencia que nos plantea Santiago acá no significaba pretender que las cosas no importaban o que simplemente teníamos que aguardar desconsoladamente hasta el fin de los tiempos. La opción que nos da Santiago, la opción cristiana que nosotros tenemos, es la oración. De hecho yo compartí esto hace unas semanas en la iglesia, si solo oramos cuando estamos en problemas, ya estamos en problemas. Eso es una frase anónima, me parece interesante. Si solo oramos cuando estamos en problemas, ya estamos en problemas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, de hecho es uno de los predicadores favoritos míos, que es Francis Chan, y él escribió un libro que se llama Cartas a la Iglesia. Y en este libro de Cartas a la Iglesia, pues él envía una carta a la iglesia en general. Y en uno de sus capítulos habla de la oración y él dice a los pastores, dice, ustedes pastores, si no disfrutan la oración, renuncien, porque la oración es lo que sostiene la iglesia y es el beneficio para el pueblo. Y uno podría pensar lo mismo para todos nosotros. Si nosotros no tenemos disciplinas aquí de oración, ¿por qué Santiago termina el libro hablando de oración? Porque él sabe que la disciplina de oración, la disciplina espiritual, la devoción acá para nosotros es importante para mantenernos, como nos decía Carolina, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Si nosotros como misión, como misioneros, como pastores, líderes, no disfrutamos la oración, pues tenemos que buscar otra cosa para hacer. Porque aquí Santiago nos dice el poder de la oración y de la gratitud y de la alabanza en medio del sufrimiento. Nos recuerda lo poderoso que es la oración, lo poderoso que es la oración, lo poderosa en medio de un pueblo que ora, en medio de gente que le cree. Y ustedes ayer compartieron y seguramente han escuchado muchas historias de hermanos que han orado por provisión y el Señor ha provisto y ha hecho cosas increíbles. De gente que le ha creído al Señor. Yo hablaba en estos días con Daniel, que ha trabajado en la costa, y me contaba cómo comenzó el avivamiento, y él lo decía acá, cómo ellos simplemente decían, aquí dice que oremos por los enfermos y son sanados, y iban y oraban y se sanaban, porque creían en el poder de lo que el Señor podía hacer. Entonces, Santiago termina su carta con estos 3 llamados. El llamado a ser profetas, donde estemos. El llamado a ser agricultores donde quiera que estemos y el llamado a ser adoradores.
Yo sé que hay unos versículos, el 19 y 20, y yo sé que aquí hay algunos eruditos de la Biblia que me van a decir, y Andrés, ¿esos versículos qué? Yo creo que esos versículos nos hablan de que nuestro llamado es ser reconciliadores. Y nos habla del ministerio de la reconciliación, y el ministerio llamado es a ser restauradores. Busque al hermano y restaure la situación, reconcilie. Pero quería enfocarme en estos tres llamados, el de ser profetas, el de ser agricultores y el de ser adoradores. Y les tengo que decir algo. Hace 2 semanas que vi la película, me la vi tarde en la noche, creo que Aleja se quedó dormida, y yo me terminé de ver la película completa. Y les tengo que decir que terminé triste. De esas películas que lo dejan uno triste. Porque él termina, este hombre, Ray Kroc, termina teniendo todo lo que quiso en algún momento. Fama, reconocimiento, dinero. Es más, termina con la esposa de uno de sus socios. Le quita la esposa al socio. Termina con todo eso. Y es una historia muy triste. Muy triste. Y me llevó a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Cómo voy a terminar yo? Yo creo que Santiago se hizo la misma pregunta cuando estaba escribiendo el libro. ¿Cómo voy a terminar este libro? Y pocos días o pocos años, meses después, él muere también. Pero es muy triste, creo que es muy triste vivir para nuestra propia misión. Porque la vida de este hombre fue esa misión. Ser rico, ser esto, ser reconocido. Y es triste vivir para nuestra propia misión. Chris Wright, en el libro, dice, yo creo que para mí la frase que más me ha gustado, este libro lo leí hace muchos años, y él dice lo siguiente: nos hemos preguntado qué clase de misión tiene Dios para mí. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Qué clase de misión tiene Dios para mí? O cómo Dios entra en la historia de mi vida, cuando la pregunta debería ser, ¿qué clase de yo quiere Dios para su misión? Y cómo la historia de mi vida entra dentro de la historia de Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué clase de misión tiene Dios para mí? ¿O cómo Dios entra en la historia de mi vida? Cuando la pregunta real debería ser, ¿qué clase de yo quiere Dios para su misión? Y cómo la historia de mi vida entra dentro de la historia de Dios. Jesús nos mostró un camino diferente. Jesús nos enseñó y nos mostró un camino de vivir dentro de la historia de Dios, dentro de la misión de Dios. Jesús fue el máximo profeta, pero también el máximo agricultor, pero también el máximo adorador, que su obediencia lo llevó hasta la muerte. Y ese es nuestro modelo, Jesús. Y es el modelo para nuestra misión. Y tenemos que verlo a Él, y tenemos que seguir ese modelo, el modelo de entender cuál es nuestra misión, nuestra historia, cómo entra dentro de la historia de Dios. Y aquí, hermanos, pensando en la historia de este hombre que les contaba la película, hay buenas noticias para nosotros porque podemos vivir otra historia, porque somos llamados a vivir otra misión. Y estas son las buenas noticias de esperanza para todos nosotros, de que Dios nos llamó y nos invitó a ser parte de su misión y de que nuestra historia fuera parte de su historia. ¿A ustedes no les parece esto maravilloso? De que Dios nos haya invitado a ser parte de su misión, de que Dios nos haya invitado a una historia tal vez que iba a ser insignificante, a ser parte de la historia, de la gran historia de Dios, y que mi historia llegue a ser parte de esa gran historia. Y esto para mí es mucha gracia del Señor derramada sobre nosotros. Porque lo que hemos visto acá esta semana es gracia del Señor sobre cada uno de nosotros. Ayer creo que Patty McGuinness decía que nunca se hubiera imaginado hacer lo que llegó a hacer a través de estos años. Y cómo el Señor tejió lo que llegó a hacer junto con su esposo, sus hijos y sus nietos. Esa es la gracia del Señor, que nos saca de nuestra propia historia, que nos saca de nuestra misión personal y nos dice, tengo una historia mayor, quiero que hagas parte de una misión diferente. Y nos llama entonces a ser profetas en nuestros lugares, en nuestros contextos, nos llama a ser agricultores, a sembrar la semilla con paciencia, y nos llama a ser adoradores, a tener una devoción en medio de la misión. Y yo quisiera que termináramos orando de esta manera, y quisiera orar para que el Señor nos dé la gracia
la gracia para ser profetas donde estamos, porque muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero que nos dé la fortaleza para seguir haciéndolo. Pero también que nos dé la gracia, la fortaleza para seguir sembrando con paciencia, como el sembrador de bambú japonés que espera y espera hasta que este bambú dé fruto. Pero también que nos dé la fortaleza para orar, para adorar, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de lo difícil a veces que es la misión. Y quisiera invitarlos a que nos pongamos de pie y quiero que terminemos orando al Señor en esta mañana. Y quisiera que por unos segundos usted ahí de pie piense y reflexione en lo que el Señor le ha hablado a usted en esta mañana. Cierra sus ojos y ahí donde está, dígale: Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por hacernos parte de tu historia. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestra misión es mayor que una misión personal. Señor, no permitas que nuestra vida, Señor, termine simplemente cumpliendo una misión personal, sino cumpliendo la misión tuya, la historia tuya, Señor, siendo parte de la historia, de la gran historia de Dios en medio de la tierra. Que podamos seguir siendo esos reconstructores del reino, que podamos seguir siendo aquellos que siguen, Señor, siendo profetas en medio de las dificultades. Yo oro por mis hermanos, por sus contextos, por sus ministerios, por los lugares donde están, que tú les ayudes a ser profetas en esos lugares, Señor, a traer la justicia, a traer la rectitud. Oro, Señor, para que también nos ayudes a ser agricultores, que nuestras manos, Señor, estén talladas por las palas y por las picas y por todo lo que usamos para sembrar la semilla, Señor. Que con paciencia esperemos a que esa semilla sembrada dé fruto. Y, Señor, yo oro por aquellos que están hoy acá, que tal vez, Señor, han venido desanimados, que han pensado que han sembrado en vano, Señor. Que les des fortaleza, que los ayudes, que les des la gracia para entender, Señor, que tú estás obrando y que vas a hacer que esa semilla dé fruto y brote en el momento indicado. Y oramos, Señor, por adoradores, que disfrutemos la misión, Señor, en alabanza, en adoración, Señor, que te busquemos, Señor, que nuestra relación contigo sea una disciplina, una devoción, Señor, que disfrutemos, porque es difícil, porque la misión no es fácil, y solamente si nuestra relación contigo es continua y es profunda, nosotros podemos vivirla. Señor, oro para que de aquí levantes y sigas levantando ministerios, sigas levantando misión, y que tu presencia nos ayude en medio de todo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, gracias por darnos el privilegio de estar acá. Gracias, Señor, por las palabras, por la instrucción que nos has dado. Y gracias, Señor, hoy por enviarnos con esta claridad de la misión que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar firmes en medio de la misión que tú nos has dado. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.